Mi gente, buenas tardes o buenos días, depende a la hora usted está mirando ese video. Yo haciendo ese video para apoyar señor presidente Luis Abinader, que con una decisión el día 16 de abril, domingo 16 de abril, con decisión salí una lista de 39 personas que es los ricos de allá en Haití. Es de 39 personas, no se puede entrar aquí en República Dominicana. Señor presidente Luis Abinader, yo apoyé en eso, ¿verdad? Ese ahora tú estás haciendo un buen trabajo, porque los haitianos que aquí no saben nada de lo que está pasando allá, lo que está pasando allá, pero lo que está pagando aquí es nosotros, los pobres, que está pagando eso. Pero esa gente que está allá, esa gente, los ricos, compra pistola grande y hacia los ladrones, pone toda vaina difícil. Pero nosotros que está aquí no sabe nada en eso. Nosotros que estás aquí, viene aquí para buscar la vida, para cambiar la vida. Porque allá está muy caliente, muy vana, uno no puede vivir tranquilo. Entonces, ahora yo apoyo 100% por ese trabajo. Pero falta gente todavía, usted no termina. Hay que seguir ese trabajo. Falta gente todavía. Yo lo pido a todo presidente del mundo, hace ese trabajo igual que Luis Abinader, que está haciendo un buen trabajo, que esa gente de allá, 39 gente de allá, esa gente poner ladrón en todos lados, atracando gente y coger el dinero del país, coger el dinero del pueblo y ver y comprar edificios aquí en la República Dominicana, comprar edificios allá en Lo Mayor. Esa gente es criminario esa gente, pero tiene que seguir este trabajo, falta todavía. Falta gente todavía tener que coger. Pero yo, es verdad, señor presidente Luis Abinader, yo apoyo en este trabajo. Pero cuánto migración está maltratando gente, hace eso, los haitianos. Pero lo que está pasando allá, los haitianos no. ¿Qué está aquí? Los haitianos que está aquí, están buscando vida, que está, para ver si cambia la vida. Pero no sabe nada en lo que está pasando allá. Pero verdad, yo apoyo en ese trabajo hay que seguirlo. Si todo país del mundo, si todos presidentes del mundo, igual los Estados Unidos hace eso, y Canadá haciendo eso, y ahora República Dominicana haciendo eso. Porque si todo país del mundo con esa decisión mismo, entonces esa gente no va a poder viajar en algunos países, no va a poder viajar no va a poder viajar a otro país. Entonces esa gente pone el país muy difícil, pone un fuego aquí, uno no puede vivir tranquilo. A veces nosotros no le gusta vivir a otro país, pero mira, yo no me canta vivir a país ajeno, yo quiero ir para mi país, porque esa gente criminario pone el país difícil, uno no puede vivir tranquilo. Pero esa gente no tiene nada allá, esa gente no construye nada allá, coger el pueblo, los cuartos del pueblo. Entonces se fue a comprar, vengo aquí, comprar edificios, ve allá en Lo Mayor, comprar edificios, todos lados, pero y el pueblo está mal pasando, eh. Lo que está mal pasando es el pueblo, lo que está maltratando es el pueblo, que no puede comer, la vaina muy difícil. Tú ves por este momento ahora todo haitiano está buscando vida para ver si cruza para otro país buscando vida. Pero esa gente que tiene culpa, coge todo el cuarto del país, se fue a comprar edificio de otro país y compra la pistola y entregue a los ladrones, pone el país difícil, uno quiere ir para su país, no se puede, esa maldita gente tiene que todo presidente del mundo tiene que hacer igual que Luis Abinader para que esa gente y tiene que para que esa gente no puede cruzar para otro país, para que esa gente se queda aquí. Pero ellos saben qué está haciendo, ellos coger el cuarto del país, se fue a otro lado a comprar edificios y hasta el hijo de ellos no está allá en Haití. Pero señor presidente Luis Abinader, yo apoyo en este trabajo. Tienen que seguir, falta gente todavía.
Pero si usted va a salir una lista, esa lista tiene que tener ciento y pico gente, todavía falta gente. Ellos es muy abusador, muy criminal, oye.